era denso con acusaciones no dichas, el silencio una soga apretándose alrededor de mi garganta. Los ojos de mi padre, una vez faros de calidez, ahora brillaban con un juicio frío y duro que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Mis entrañas se retorcían, una premonición de desastre floreciendo en mi pecho mientras él finalmente hablaba, su voz un susurro venenoso que destrozaba la frágil paz. Nunca trajiste nada bueno a esta familia. Las palabras me golpearon, cada sílaba un golpe físico. Mi respiración se atascó, mis pulmones se paralizaron mientras el mundo giraba nauseabundamente. Esto no era solo una conversación, era una ejecución. Me paré en el corazón de nuestro hogar, el mismo lugar donde siempre había buscado refugio, y de repente me sentí total e irrevocablemente exiliada. Mi madre, una estatua esculpida de desaprobación, estaba a su lado, con los brazos cruzados tan fuertemente que parecía que se estaba conteniendo físicamente de algo, tal vez un instinto de consolarme, un instinto enterrado hace mucho tiempo. Mi hermano menor estaba tirado en el sofá, la mirada fija con diversión indiferente, como si esto fuera un programa de telerrealidad que pudiera adelantar. Estefanía, mi hermana mayor, una presencia constante en el mundo digital, permaneció pegada a su teléfono, ajena o quizás ignorando deliberadamente la tragedia que se desarrollaba. Tragando contra el nudo de pánico creciente, dije con dificultad: «Papá, ¿de qué estás hablando?». Su rostro se contorsionó con una rabia apenas contenida, como si mi pregunta fuera la gota que colmaba el vaso. «Quiero decir exactamente lo que dije, Alicia», dijo con voz áspera, cada palabra llena de desdén. «Nunca has contribuido con nada. Eres una carga, una pérdida de tiempo». La acusación flotaba en el aire, sofocándome. Luché por recuperar la compostura, mi corazón un tambor frenético contra mis costillas. ¿Se trata de que todavía no tengo un trabajo bien remunerado? Mi voz temblaba, a pesar de mi desesperado intento de calma. Sabían lo duro que estaba trabajando, las horas implacables, el ajetreo interminable, el conocimiento que devoraba como un salvavidas. Estaba construyendo algo tangible, algo real, incluso si ellos no podían verlo. La voz de mi madre, aguda y quebradiza, finalmente rompió el silencio. «No se trata solo del dinero, Alicia. Se trata de ti. Siempre ha sido difícil, difícil». La palabra cayó como una bofetada punzante. ¿Te refieres a difícil como en no obedecer ciegamente cada una de sus órdenes? ¿Difícil como en atreverme a forjar mi propio camino en lugar de convertirme en su sirviente obediente? La mandíbula de mi padre se tensó, los músculos saltando. «Cuida tu tono». Un aliento agudo y desigual escapó de mis labios, mis manos apretándose en puños a los lados. «Trabajo duro. Soy responsable. Nunca les he pedido nada. Y aún así, ¿no aporto nada de valor?». Lanzó una mirada desdeñosa a Estefanía, todavía absorta en su teléfono. «Mira a Estefanía. Tiene una carrera estable». Luego hizo un gesto vago hacia Michael. «Mira a Michael. Tiene su vida resuelta. Pero tú, estás perdiendo el tiempo persiguiendo fantasías que nunca llegarán a nada». Me arriesgué a mirar a mi hermana. Su carrera estable era el resultado directo de la influencia de nuestro padre, una jaula dorada construida sobre sus conexiones. Michael, siempre mimado y consentido, nunca había conocido el aguijón de una lucha genuina. Yo había construido todo desde cero, ladrillo a ladrillo, y sin embargo, a sus ojos, no valía nada. Sacudió la cabeza, un gesto cargado de decepción. «Te hemos dado todas las oportunidades, y las has desperdiciado. Hemos terminado de perder el tiempo contigo». Lo miré fijamente, mi respiración superficial e irregular. «Entonces, ¿qué estás diciendo?». Cruzó los brazos sobre el pecho, un acto final y definitivo. «Estamos diciendo que hemos terminado». Mi madre exhaló, el sonido extrañamente aliviado, como si una carga largamente esperada finalmente se hubiera levantado. «Deberías irte, Alicia». La sangre se drenó de mi cara. Por un segundo largo y aterrador, la habitación se volvió borrosa, las voces se desvanecieron en un zumbido distante y apagado. Esto no era una rabieta. Esto no era una amenaza. Me estaban repudiando. Mi mente recordó las innumerables veces que había buscado desesperadamente su aprobación, las noches que pasé ayudando a mi abrumada madre, las palabras de consuelo susurradas a Estefanía a través de relaciones rotas y el apoyo financiero ofrecido a Michael durante sus imprudentes aventuras. Nada de eso importaba. Yo nunca había importado realmente. Enderecé los hombros, una repentina oleada de desafío recorriéndome. «Está bien». Las cejas de mi padre se alzaron en sorpresa. «¿Está bien?». «Sí», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «Me iré». Por primera vez, Estefanía levantó la vista de su teléfono, un destello de genuina sorpresa en sus ojos.
Michael parpadeó como si realmente no hubiera creído que aceptaría su farol. Incluso mi madre vaciló, sus dedos temblando nerviosamente en su muñeca. Pero no les di la oportunidad de retractarse de sus palabras. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta principal, puse mi mano en la fría perilla de metal, y luego, miré hacia atrás por encima del hombro. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo. «¿Te arrepentirás de esto?», se burló mi padre en un intento desesperado por recuperar el control. «No seas dramático», casi me reí. No tenían ni idea, no sabían del negocio que había nutrido en las sombras, el potencial que había cultivado cuidadosamente. Pensaban que me estaban cortando, pero en realidad, finalmente los estaba liberando. Salí, el aire frío de la noche un choque bienvenido para mi sistema. Y mientras me alejaba, sentí algo que nunca antes había experimentado, libertad. Irme fue la parte fácil. Lo que vendría después sería la verdadera prueba. Dejé la casa de mis padres esa noche con nada más que una maleta y el peso aplastante de su rechazo. Sin trabajo, sin red de seguridad, sin un camino claro hacia adelante. Pero tenía una cosa que no me podían quitar. Una determinación inquebrantable y mi arma secreta, mi negocio en ciernes. No era mucho, solo una tienda en línea, un trabajo secundario que había estado construyendo durante los últimos 2 años. Había invertido cada momento libre en él, aprendiendo marketing, ventas y escalamiento. Era pequeño, pero tenía potencial, y estaba lista para apostarlo todo. Los primeros meses fueron brutales. Me estrellé en el sofá de mi mejor amiga Rebeca, juntando trabajos independientes, trabajando hasta tarde en la noche, apenas sobreviviendo. La duda me carcomía, susurrando mentiras insidiosas. Tal vez mi padre tenía razón. Tal vez soy un fracaso. Tal vez nunca llegue a nada. Pero cada vez que esas sombras se acercaban, me recordaba a mí misma que me negaba a demostrarle que tenía razón. Trabajé más duro que nunca, devorando cada estrategia de marketing, refinando mis productos y expandiendo mi red. Lentamente, trabajosamente, las cosas comenzaron a cambiar. Las ventas llegaron a cuentagotas, luego aumentaron. Los clientes regresaron, corriendo la voz. Los números crecieron, y luego, un día, 6 meses después de alejarme de mi familia, revisé mi cuenta bancaria y vi algo que nunca antes había visto. Un saldo de 5 cifras. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba ganando. Al final de ese primer año, mi pequeño negocio secundario se había convertido en una empresa legítima. Me mudé del apartamento de Rebeca a un apartamento moderno con ventanas del piso al techo con vista al horizonte de la ciudad. Me compré las cosas que siempre había querido, lujos que finalmente podía permitirme. Y lo mejor de todo, lo hice todo por mi cuenta. Sin limosnas, sin atajos, sin familia. Pero incluso en medio del éxito, sus palabras resonaban en mi mente. Nunca trajiste nada bueno a esta familia. Quería olvidarlos, borrarlos de mi vida, pero una parte de mí seguía atada, una premonición persistente de que un día regresarían. Y cuando lo hicieran, estaría lista. Pasaron 2 años, marcados por un trabajo implacable y un crecimiento emocionante. Entonces, llegó el primer mensaje, un mensaje de texto frío e impersonal de un número desconocido. Papá. Alicia, tenemos que hablar. Mi estómago se apretó, después de 2 años de silencio, y ahora necesitaban algo. Lo ignoré. Una semana después, otro mensaje. Mamá, es importante. Por favor, llámanos. Por favor. Ese, por favor, casi me hizo reír. ¿Ahora querían ser educados? Aún así, no respondí. Luego vinieron las llamadas telefónicas, una tras otra, cada una sin respuesta. Finalmente, un correo de voz. La voz de mi madre, temblorosa y casi irreconocible, llenó mi oído. Alicia, por favor. Estamos luchando. Tu padre perdió su trabajo, la casa está en peligro. No sabemos qué hacer. Me senté allí, escuchando, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Estaban perdiendo todo. Las mismas personas que me habían descartado como inútil, que me habían tirado como basura, ahora estaban rogando por mi ayuda. Respiré lenta y deliberadamente, golpeando mis dedos contra la mesa. Debería haberme sentido culpable, debería haber sentido algo, pero todo lo que sentí fue una escalofriante satisfacción. Pensaron que podían romperme, pensaron que fracasaría, pero me habían subestimado. Alcancé mi teléfono, flotando sobre el botón de llamada. Todavía no, déjalos sudar, déjalos probar la impotencia que tan fácilmente me habían infligido. Porque la próxima vez que hablara con ellos, sería en mis términos. Los dejé esperar durante 2 agonizantes semanas. Ignoré los mensajes, las llamadas, los correos de voz, cada uno acumulándose como un testimonio de su desesperación.
Vi mi teléfono iluminarse con intentos desesperados de las mismas personas que una vez me consideraron indigna de su tiempo. Fue poético. Había pasado años anhelando su aprobación, haciendo todo lo posible para encajar en su molde imposible. Ahora, ellos eran los que me esperaban. Yo tenía el poder, y tenía la intención de ejercerlo. Finalmente, después del 15º correo de voz de mi madre, su voz ronca por la desesperación, decidí que era hora. Hora de que escucharan mi voz. Hora de que entendieran exactamente a quién habían desechado. Devolví la llamada. En el momento en que mi madre respondió, contuvo la respiración. ¿Alicia? Su voz era pequeña, débil, entrelazada con una frágil esperanza. Me recosté en mi silla, mirando el horizonte de la ciudad desde mi oficina de la esquina en el edificio que poseía. Les tomó bastante tiempo. Ella vaciló. No estábamos seguros de que contestaras. Yo tampoco estaba segura. Una pausa pesada. Luego, se aclaró la garganta. Alicia, las cosas han estado difíciles. Tu padre perdió su trabajo. Lo sé. Mi voz era plana, sin emociones. Una inhalación aguda. ¿Quién te lo dijo? Casi me reí. Era increíble lo que podías aprender cuando la gente comenzaba a arrastrarse de vuelta a tu vida. Suspiró, pero no había enojo en su voz, solo cansancio. Alicia, necesitamos tu ayuda. ¿De verdad? Dije arrastrando las palabras, porque hace 2 años, dejaron muy claro que yo no era nada para esta familia. Una carga, una pérdida de tiempo. Entonces, ¿por qué querrían mi ayuda ahora? Silencio. Luego, un susurro roto. Nos equivocamos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, pesadas y significativas. Por primera vez en mi vida, mi madre estaba admitiendo su culpa. Pero ¿era genuino o simplemente un producto de la desesperación? Continuó, su voz temblando mientras exponía la desmoronada realidad de la familia. Mi padre perdió su trabajo hace 6 meses, el paquete de indemnización disminuyó, las facturas se acumularon, Estefanía fue despedida y Michael, que nunca había conocido las dificultades, era completamente inútil. La familia se estaba derrumbando y yo era su último recurso. Debería haber sentido algo, lástima, tal vez, pero todo lo que sentí fue el amargo aguijón de la ironía. Ahora era valiosa, valía algo. La dejé terminar su historia antes de hablar. ¿Y papá? ¿Qué tiene que decir? Ella vaciló. Él quiere hablar contigo. Casi me reí. El mismo hombre que me había mirado a los ojos y me había dicho que no valía nada. El mismo hombre que me había echado sin pensarlo 2 veces. ¿Ahora quería hablar? Intrigante. Exhalé. Pásamelo. Hubo un sonido de arrastrar los pies, voces apagadas, y luego, ¿Alicia? La voz de mi padre era severa pero diferente. No tan aguda, no tan condescendiente. Más débil. Dejé que el silencio se prolongara antes de responder. Papá, otra pausa. Luego, necesitamos tu ayuda. Ahí estaba, sin endulzar, sin falsas cortesías, solo una súplica directa de un hombre que una vez me vio como nada. Reuní mi compostura. Suspiró, el sonido cargado de frustración. Sé que estás enojada. ¿Enojada? Dejé escapar una risa corta y sin alegría. No creo que, enojada sea la palabra correcta. Pero claro, vamos con eso. Otro silencio. Luego exhaló bruscamente, su voz bajando algo casi disculpándose. Cometimos errores, como si sus acciones fueran meros errores de cálculo, como si tirarme como basura no deseada fuera simplemente una mala decisión de la que luego se arrepintieron. No iba a dejar que minimizaran su crueldad. No, papá, no solo cometiste errores, tomaste una decisión. Las palabras golpearon fuerte, pude oírlo en su respiración, la forma en que se cortó repentinamente como si no esperara que yo fuera tan directa. Elegiste echarme, elegiste aislarme, y ahora, solo llamas porque no tienes otra opción. Más silencio. Luego, finalmente, una confesión. Me equivoqué. Un momento raro, casi imposible de vulnerabilidad del hombre que había pasado toda su vida actuando como si fuera superior a todos. Y, sin embargo, incluso ahora, podía oírlo en su tono. Esto no era arrepentimiento, era supervivencia. No me extrañaban, no lamentaban lo que habían hecho. Simplemente estaban desesperados, y eso hizo que este momento fuera tan perfecto. Respiré hondo, dejando que el poder se asentara en mis huesos. Luego, sonreí, lo pensaré, y luego colgué. Sabía que volverían a llamar. Apenas había terminado la llamada cuando mi teléfono zumbó con otra llamada entrante de mi padre, luego de mi madre, luego de mi hermana. Dejé que todos fueran al correo de voz, dejándolos sudar. Durante 2 años, no había sido nada para ellos. Ahora estaban desesperados. Ese tipo de poder era embriagador. Pero no solo iba a saborear el momento, iba a usarlo. Porque esto no se trataba de dinero.
Se trataba de hacerles entender. Esperé otros 2 días antes de responder. Cuando finalmente contesté, la respiración de mi madre se cortó como si no esperara que volviera a llamar. Alicia, susurró, el alivio inundando su voz. He estado pensando. Se quedó en silencio, esperando. Los ayudaré. Las palabras cayeron como una bomba. ¿Tú? ¿Qué? La voz de mi madre se quebró con incredulidad. Los ayudaré, repetí, fría y mesurada. Pero en mis términos, tartamudeó con sus palabras. Por supuesto, sí. Lo que sea, Alicia. Solo necesitamos. Quiero una reunión, la interrumpí. Cara a cara. Tú, papá, Estefanía y Michael. Sin excusas, una pausa. Luego, está bien, no los encontré en su casa. Los hice venir a mí. Un restaurante elegante y exclusivo en el centro, uno que requería reservaciones con semanas de anticipación, uno que nunca hubieran podido pagar en su situación actual. Cuando entré, los vi de inmediato. Estaban visiblemente incómodos. Las manos de mi madre estaban fuertemente cruzadas sobre la mesa, sus ojos mirando alrededor como si no perteneciera allí. Mi padre se sentaba rígido, con la mandíbula apretada, su orgullo apenas contenido. Estefanía parecía irritada, golpeando sus uñas contra la mesa. Michael estaba encorvado en su silla, inusualmente callado. Cuando tomé asiento, sentí el cambio. Por primera vez en mi vida, no era una extraña. Ellos lo eran. Coloqué mi teléfono sobre la mesa, dejando que el silencio se prolongara antes de hablar. Vayamos al grano. La mandíbula de mi padre se crispó. Alicia, nosotros. Levanté una mano. Número 1. Escuchan. Cerró la boca de golpe. Podría acostumbrarme a esto. Necesitan dinero, dije claramente, sin lástima, sin simpatía, solo hechos. Mi padre exhaló bruscamente, asintiendo. Solo necesitamos un poco de ayuda para recuperarnos, dijo mi madre, su voz suave, cuidadosa. Te lo devolveremos, por supuesto. Sonreí, una curva depredadora en mis labios. Deben pensar que soy idiota. Mi padre se estremeció, la boca de mi hermana se abrió ligeramente. ¿Quieren mi dinero? Me incliné hacia adelante. Mi voz tranquila, pero entrelazada con acero. Entonces quiero algo a cambio. Mi padre frunció el ceño. Alicia, somos familia. Dejaron de ser mi familia cuando me echaron. Un silencio agudo descendió. Estefanía se burló. ¿En serio guardas rencor? Fue hace años. Me volví hacia ella, nivelándola con una mirada fría. Si perdieras todo mañana, ¿esperarías que te ayudara? Ella vaciló. Bueno, sí. ¿Por qué? Parpadeó confundida. Porque somos familia. Sonreí con suficiencia. Exactamente. Dejé que las palabras se asentaran antes de recostarme. Les daré el dinero. Mi madre dejó escapar un tembloroso suspiro de alivio. Los hombros de mi padre se hundieron ligeramente. Pero, continué, hay condiciones. El rostro de mi padre se oscureció. Alicia, no estamos aquí para hacer un trato. Entonces váyanse. Hice un gesto hacia la puerta. Vayan a buscar a alguien más a quien rogar. Silencio. No se movió. Por supuesto que no. Porque no tenían a nadie más. Crucé las manos sobre la mesa. Así es como funciona esto. No hago préstamos. Si les doy dinero, poseo algo a cambio. Mi padre se tensó. ¿Poseer qué? Me encogí de hombros. Su casa. Mi madre jadeó con acento agudo. Alicia, no. Necesitan dinero, y yo necesito inversiones. Entonces, este es el trato. Compraré la casa a un precio justo de mercado. Pueden quedarse en ella por ahora, pero me pagarán el alquiler. ¿Y si alguna vez incumplen? Incliné la cabeza. Una amenaza silenciosa flotando en el aire, se van. La conmoción se extendió por sus rostros. No habían esperado esto. Pensaron que simplemente les entregaría el dinero, una niña ingenua todavía desesperada por su amor. Ya no. Las manos de mi padre se apretaron en puños. Esto es ridículo. Sonreí dulcemente. Entonces encuentren otra opción. No dijo nada, porque no había otra opción. Mi madre tragó saliva. Necesitamos tiempo para pensar. Me levanté, agarrando mi bolso. Tómense todo el tiempo que quieran. Pero el trato expira en 24 horas. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi hermana me miró fijamente. Mi hermano permaneció en silencio, con los ojos fijos en la mesa. Les di una última mirada, las mismas personas que una vez me descartaron como basura. Ahora, estaban a mi merced. Y estaba disfrutando cada segundo. Salí sin mirar atrás. Sabía que no aceptarían el trato fácilmente. El orgullo era algo poderoso. Impedía que la gente pidiera ayuda cuando más la necesitaba. Y en el caso de mi padre, le hacía querer morir en una colina antes que admitir que yo tenía la sartén por el mango. Así que no me sorprendió cuando pasaron 24 horas sin una palabra. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje. Nada, pero los conocía.
Y sabía que el silencio no era rendición. Era resistencia, un último intento de aferrarse a los restos de control que les quedaban. Lo que no sabían era que ya había planeado esto. 2 días después, mi madre finalmente llamó. Alicia. Necesitamos hablar. Sonreí con suficiencia. Pensé que dirías eso. Ella vaciló. ¿Podemos reunirnos? No. Una pausa. ¿Qué? Ya nos reunimos, dije suavemente. Les di el trato. No es mi trabajo perseguirlos para obtener una respuesta. Escuché el agotamiento en su suspiro. Tu padre. Comenzó, luego se detuvo. ¿Qué pasa con él? Pregunté, divertida. No quiere aceptar el trato. Me reí. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué espera? Dije, cansándome de esta farsa. ¿Que simplemente le dé el dinero por la bondad de mi corazón? El silencio me lo dijo todo. Dejé escapar un suspiro agudo. Vaya, no lo entiende, ¿verdad? Alicia, por favor. No, mamá, mi voz era firme, definitiva. No le debo nada. Si no quiere aceptar el trato, entonces puede encontrar otra manera de pagar sus facturas. Ella se quedó callada por un largo momento. Luego, suavemente, Alicia. Está enfermo. Me quedé inmóvil. Enfermo. La palabra quedó suspendida entre nosotras, pesada e inesperada. ¿Qué quieres decir con enfermo? Mi madre suspiró, el agotamiento profundizándose en su voz. No se lo ha dicho a nadie fuera de la familia, pero el año pasado le diagnosticaron una afección cardíaca. Está empeorando. Parpadeé, mi mente corriendo, tratando de procesar la información, tratando de decidir si importaba. Porque este seguía siendo el mismo hombre que me había echado, el mismo hombre que me había dicho que no valía nada. Ahora, se suponía que debía sentir lástima por él. Exhalé lentamente. ¿Y por qué me dices esto ahora? Porque tal vez, vaciló, su voz quebrándose ligeramente, tal vez entiendas por qué es tan difícil para él aceptar ayuda de ti. Cerré los ojos. Ahí estaba, la misma vieja excusa, la misma vieja forma en que mi madre siempre había justificado su comportamiento. Solo está estresado, solo quiere lo mejor para nosotros. Ya sabes cómo es. Apreté la mandíbula. Entonces, déjame entender esto. Está dispuesto a perderlo todo, su casa, su estabilidad, su dignidad, porque su ego no le permite aceptar mi ayuda. Ella vaciló. No es tan simple. No, mamá, dije, mi voz aguda. Lo es, y es patético. Contuvo la respiración. No iba a suavizarlo para ella. Ya no. Tiene 24 horas, dije finalmente, para aceptar el trato. Después de eso, ya no me interesa. Alicia, no, la interrumpí. Si su orgullo es más importante que su familia, entonces es asunto suyo. Colgué, y esta vez, no esperé una llamada de vuelta. Al día siguiente, recibí el mensaje de texto. No de mi madre, no de mi padre, sino de Estefanía. Estefanía. Papá firmó los papeles. Dejé escapar un lento suspiro. Eso era todo, entonces. Después de luchar con uñas y dientes, después de actuar como si prefiriera morir antes que admitir que me necesitaba, finalmente cedió. Había ganado, y debería haberme sentido triunfante. Pero en cambio, sentí nada, ni alegría, ni satisfacción, solo una fría y vacía victoria. Nos reunimos por última vez, esta vez en la oficina de mi abogado. La casa ahora era legalmente mía, el trato estaba por escrito. Mi padre se negó a mirarme mientras firmaba los documentos finales, con la mandíbula apretada, su firma tosca y enojada en el papel. Mi madre parecía agotada, sus hombros caídos en la derrota. Y mis hermanos estaban callados, porque este era el momento en que se dieron cuenta de que yo no era la misma Alicia que habían descartado. Los había superado, los había sobrepasado, y ahora poseía todo lo que les quedaba. Una semana después de que se firmaran los papeles, recibí otro mensaje de texto, esta vez de Michael. Michael, papá no está bien. Deberías venir. Miré la pantalla durante mucho tiempo, porque por primera vez, me di cuenta de que tenía todo lo que siempre había querido. El poder, el éxito, el control. Y, sin embargo, no estaba segura de si había ganado en absoluto. Me senté en mi oficina, mirando el mensaje de texto de Michael. Papá no está bien. Deberías venir. Durante los últimos 2 años, había esperado este momento, el momento en que mi familia me necesitaría, cuando se darían cuenta de que yo era la que deberían haber valorado todo el tiempo. Y ahora que había sucedido, no me sentía como pensaba que lo haría. Pensé que sentiría satisfacción, un retorcido sentido de justicia, tal vez incluso la victoria final y definitiva. Pero en cambio, todo lo que sentí fue cansancio, porque ganar había tenido un costo. Había pasado años luchando por su aprobación, luego años luchando para demostrar que no la necesitaba. Había construido mi vida de la nada,
forjado mi éxito con mis propias manos. Y ahora, aquí estaba, con todo el poder, con su futuro en mis manos. Y por primera vez, no estaba segura de si lo quería. Conduje de regreso a la casa donde una vez viví. Se veía diferente ahora, más pequeña, desgastada. El patio estaba cubierto de maleza, la pintura descascarada en los bordes. O tal vez siempre había sido así, y yo solo lo estaba viendo con otros ojos. Llamé a la puerta. La puerta se abrió lentamente, y mi madre estaba allí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Alicia», susurró. No dije nada, solo entré. La sala de estar se veía igual. El viejo sofá, las cortinas descoloridas, las fotos en las paredes. Excepto que ahora, ya no era suya. Era mía, y todos lo sabían. Pasé junto a mi madre sin decir una palabra y entré al pasillo hacia la habitación de mi padre. Cuando entré, él estaba sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana. Parecía más pequeño de lo que recordaba, mayor, más débil. Para un hombre que una vez se había elevado sobre mí, cuyas palabras me habían cortado como cuchillos, de repente parecía nada, solo un hombre cansado y enfermo. Giró la cabeza ligeramente, notándome. Por un momento, no dijo nada. Luego, suavemente, «Así que finalmente viniste». Crucé los brazos. «¿No pensaste que lo haría?» Una risa seca. «No pensé que perderías tu tiempo». Exhalé lentamente, mirándolo. «Eso es gracioso. Hace 2 años, me dijiste que yo era la que estaba perdiendo el tiempo, que no tenía nada que ofrecer». Apretó los labios. Sabía lo que estaba haciendo. Quería que lo admitiera, que lo dijera en voz alta. Pero en cambio, solo suspiró. «Supongo que estás aquí para regodearte». Incliné la cabeza. ¿Importaría si lo estuviera? Su expresión se oscureció, y por un segundo, solo un segundo, vi la vieja versión de él, el hombre que me había repudiado, que se había parado en esta misma casa y me había dicho que no era nada. Pero ese hombre ya no existía. Ahora era solo un cascarón. Y me di cuenta entonces de que no necesitaba ganar porque ya lo había hecho. Y había terminado de luchar contra fantasmas. Di un paso adelante, colocando un pedazo de papel en la mesita de noche junto a él. Lo miró, frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?» «La escritura de la casa», dije simplemente. Se la firmé a mamá. Su cabeza se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. «¿Qué?» Me encogí de hombros. «La querías, es tuya, solo tendrás que resolver el resto por tu cuenta». Me di la vuelta, caminando hacia la puerta. «Espera», me detuve. Su voz era diferente ahora, no enojada, no arrogante, solo rota. «¿Por qué?», preguntó. No me di la vuelta. «Porque ya no necesito esto, Alicia». Me giré ligeramente, mi mirada encontrándose con la suya. «Pasaste toda tu vida pensando que el poder significaba control, que significaba mantener a la gente pequeña para que pudieras sentirte grande», respiré hondo. «Pero el verdadero poder es saber que ya no tienes que demostrar nada». Sus labios se abrieron ligeramente, pero no salieron palabras. No esperé a que las encontrara. Salí de la habitación, de la casa y de sus vidas para siempre. Conduje a casa esa noche, bajando las ventanas, dejando que el aire fresco corriera contra mi piel. Durante años, había pensado que la venganza arreglaría las cosas, que si los hacía sufrir, compensaría todo el dolor que me habían causado. Pero la verdad era que ya estaban sufriendo. No por mi culpa, sino por quienes eran. Porque su orgullo los había mantenido pequeños, porque sus decisiones los habían hecho miserables. Y yo tenía todo lo que siempre había querido. Una vida propia, un futuro que no los incluía. Y por primera vez en años, me sentí ligera y lista. Porque yo no era mi pasado. No era su error, no era su fracaso. Era mi victoria. Y eso era suficiente.